Muy bien. Buenas tardes a todos, magistrados y magistrados. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenas tardes, señor secretario general. Vamos a iniciar la presente sesión, como es de su conocimiento, mediante acuerdo plenario del 14 de agosto de este año, en el pleno de este tribunal, a reserva del calendario de sesiones jurisdiccionales que fueron aprobadas en la primera sesión extraordinaria del pleno del 29 de enero también de este año, establecimos que privilegiaríamos la celebración a distancia de las sesiones jurisdiccionales, esta idea es que se transmitieran a través de los medios electrónicos que facilitaran su seguimiento, ¿no? Es por ello que siendo las 12 horas con 15 minutos del día 5 de noviembre del año en curso y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 del Código de Justicia Administrativa, será inicio de la presente sesión jurisdiccional no presencial de este pleno del Tribunal de Justicia Administrativa a través de la plataforma digital videoconferencia Telmex en la reunión con número de identificación 1240030515, misma que está siendo transmitida, insisto, en vivo por nuestras redes sociales y por la página oficial. Buenas tardes entonces a todos. Señor secretario, por favor, proceda al pase de lista correspondiente a los integrantes del Pleno en orden de la titularidad de las salas unitarias y de la presidencia. Presidente, procedo con el pase de lista. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. Presente. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Presente. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. Presente. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Presente. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Presente. Señor presidente, le informo que se encuentran conectados a esta sesión virtual y presentes la totalidad de los magistrados integrantes de este honorable pleno. ¿Es cuanto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. En atención a ello, se declara instalada y se da inicio a la presente sesión jurisdiccional. Prosiga, señor secretario, por favor, con el orden del día. Señor presidente, procede entonces dar cuenta del orden del día, mismo que se propone en los siguientes términos. Como primer punto, la instalación de la sesión. Segundo punto, la lectura del orden del día y su aprobación. Como tercer punto, aprobación del acta de la sesión jurisdiccional del Pleno celebrada a distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas de 18 de septiembre del 2020. Como cuarto punto, la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de reclamación en el siguiente orden. Recurso de reclamación 30-2020 a cargo de la ponencia de la magistrada presidente de este tribunal. En este caso particular, presidente, es una reformulación derivada de una votación en contra de la pasada sesión jurisdiccional. Recurso de reclamación 36-2020 a cargo de la ponencia del magistrado presidente de este tribunal. Recurso de reclamación 37-2020 a cargo de la ponencia de la magistrada titular de la cuarta sala unitaria. Recurso de reclamación 39-2020 a cargo de la ponencia de la magistrada titular de la tercera sala unitaria. Recurso de reclamación 40-2020 a cargo de la ponencia del magistrado presidente de este tribunal. Recurso de reclamación 41-2020 a cargo de la ponencia del magistrado titular de la primera sala unitaria. Recurso de reclamación 42-2020 a cargo de la ponencia del magistrado presidente de este tribunal. Recurso de reclamación 43-2020 a cargo de la ponencia de la magistrada titular de la tercera sala unitaria de este tribunal. Recurso de reclamación 46-2020 a cargo de la ponencia de la magistrada titular de la tercera sala unitaria. Recurso de reclamación 44-2020 a cargo de la ponencia del magistrado titular de la segunda sala unitaria de este tribunal. Recurso de reclamación 45-2020 a cargo de la ponencia del magistrado titular de la segunda sala unitaria de este tribunal. Recurso de reclamación 47-2020 a cargo de la ponencia del magistrado titular de la primera sala unitaria. Como quinto punto en el orden del día, la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de reclamación derivados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el siguiente orden. Recurso de reclamación LGRA 05/2020 a cargo de la ponencia del magistrado presidente de este tribunal.
recurso de reclamación LGRA 06-2020 a cargo de la ponencia del magistrado presidente. Recurso de reclamación LGRA 08-2020 a cargo de la ponencia de la presidencia, igualmente. Recurso de reclamación LGRA 9-2020 a cargo de la presidencia del tribunal. Como sexto punto en el orden del día, señores magistrados, la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión en el siguiente orden. Recurso de revisión 1-2020 a cargo de la ponencia de la magistrada titular de la Cuarta Sala Unitaria. Recurso de revisión 3-2020 a cargo de la ponencia del magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria de este tribunal. Recurso de revisión 5-2020 a cargo de la ponencia del magistrado presidente. Recurso de revisión 8-2020 a cargo de la ponencia del magistrado presidente. Como séptimo punto en el orden del día, la aprobación de los proyectos de resolución del Pleno de este tribunal en cumplimiento a las ejecutorias de amparo en el siguiente orden. Ejecutoria de amparo directo 560/2019, dictada por el segundo tribunal colegiado del 27º Circuito del Poder Judicial de la Federación, relativo al recurso de reclamación 27-2019. Y ejecutoria de amparo indirecto 1660/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, relativo al recurso de reclamación 67-2019. Como octavo punto, magistrados y magistradas, la propuesta, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tesis y jurisprudencia propuestos por la titular del Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis, cuyos rubros se enlistan a continuación. Demanda en el juicio contencioso administrativo estatal. Su desechamiento procede respecto de causales de improcedencia que resulten manifiestas e indudables. 8.2. Improcedencia del juicio contencioso administrativo estatal. Cuando la demanda respectiva se hubiera admitido, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado debe sobreseer en el juicio. 8.3. Juicio contencioso administrativo en el Estado de Quintana Roo. No procede contra el recibo de pago de derechos al no ser una determinación, sino una contraprestación. 8.4. Órdenes de pago. Constituyen el parámetro para la oportunidad en la presentación de la demanda en el juicio contencioso administrativo estatal. 8.5. Fecha cierta en que los justiciables tienen pleno conocimiento de la ubicación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y de sus salas unitarias. 8.6. Litispendencia en el juicio contencioso administrativo estatal. Para que se actualice esta causal de improcedencia, prevista en el artículo 114, fracción 5 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, es necesario que una de las demandadas se encuentre admitida, se encuentre admitida y en trámite. 8.7. Competencia para conocer de una demanda promovida por un docente académico en la que una comisión integrada por miembros de una institución de educación superior le niegan obtener un estímulo económico. Resulta a favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 8.8. Demanda de nulidad de un miembro adscrito a un cuerpo de seguridad pública que fue separado de su cargo en un procedimiento administrativo. Debe tomarse como fecha de presentación aquella en que fue recibida en la oficina de la Sala Constitucional del Poder Judicial Estatal, cuando la autoridad administrativa induce al error a la parte demandante. 8.9. Juicio de amparo directo. Procede contra las sentencias definitivas dictadas después del cierre de instrucción por las salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 8.10. Contestación de demanda. El director financiero de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, está facultado para formularla en suplencia por ausencia del tesorero municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. 8.11. Incidente de medida cautelar. Debe tenerse por no interpuesto si no se cumple con el requisito previsto en el artículo 130, fracción segunda, inciso A, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 8.12. Incidentes de incompetencia. El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo únicamente conocerá de los incidentes de incompetencia por territorio. Como noveno punto, señores magistrados y magistradas, la clausura de la sesión. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Bueno, está a su consideración la propuesta de orden del día.
Solamente sí quisiera hacer una consideración hacia ustedes respecto a el punto 8 y a las tesis que iban a ser materia de aprobación. El día 3 de noviembre recibí un correo de la magistrada Mónica Valencia, donde en la sesión del 18 de septiembre habíamos acordado que si había alguna observación, algún comentario, por favor se hiciera llegar, y el día 3 de noviembre, mediante oficio 374, la magistrada Mónica Valencia hizo llegar a la presidencia una serie de consideraciones mismas que, en atención a la importancia y a los comentarios que hay, sí me gustaría que pudiéramos eventualmente volver a tratar este punto después. Toda vez insisto que se tienen que atender los comentarios que está haciendo, y esto me parece que no se podría hacer en este momento. Por lo mismo, les propongo que bajemos del punto de la orden del día, el punto 8 con las jurisprudencias. Se somete a su consideración, magistrados, a reserva de cualquier otra opinión que tengan respecto a la orden del día. Adelante, magistrados. Magistrado Sánchez Urrutia. Sí, yo también coincido con su propuesta. Sería mejor poder revisar a profundidad los comentarios que hace la magistrada Valencia y en consecuencia bajar de este punto del orden del día la aprobación de los proyectos de tesis y jurisprudencia. Gracias, Sánchez Urrutia. Magistrados, ¿alguna opinión? Magistrado Gama, magistrada Isabel González. Sí, adelante, magistrado presidente. Yo no tengo inconveniente en que se bajen y se lleve a cabo la valoración de las exposiciones que efectúa la magistrada Mónica. Adelante. De acuerdo. ¿Algún comentario adicional, magistrados? Magistrada Isabel González. A mí me parece que sería la segunda ocasión en la que se están bajando los proyectos de tesis, y entiendo que el oficio que manda la magistrada Mónica está fechado con el día 30 de octubre, según lo que me remitieron vía correo electrónico. No, está fechado el 3 de noviembre. Digo yo, es 30 de octubre que me manda presidencia, en donde mandan ustedes las versiones ya corregidas, y el oficio de la magistrada lo tengo, me lo mandan vía correo electrónico y está fechado con el día 3 de noviembre. Me parece que las observaciones debían haberse hecho con mayor antelación, porque es la segunda ocasión que se bajan las tesis. En función de lo que ella comenta, me parece que deben de revisarse. Yo estaba lista para emitir mi comentario al respecto de las tesis, y creo que debió de haberse hecho esto con mayor antelación. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrada Valencia. Gracias, magistrado presidente. Básicamente yo no tendría inconveniente en aprobar, si ese es el sentir que usted nos propone, el retirar el punto para un análisis de los comentarios. De continuarse la sesión, me voy a seguir en estricto término. Por eso he enviado con copia a los compañeros magistrados. La antelación a la que refiere la magistrada Isabel, pues yo con el presidente he venido trabajando un poco algunos temas, y básicamente desde el inicio de la materia he hecho énfasis en la necesidad de lineamientos, en la necesidad de algunas cuestiones que en mi caso, por razón de currículo que traigo con el tema, he trabajado, ¿no? Incluso la licencia de Chamanta llegó justamente, si de antelación se hablaría, magistrada, porque también entiendo que usted la recibió en su sala, 2 días antes de la sesión pasada, en mesa de trabajo, y realmente, pues, yo reitero, no tengo inconveniente en un momento dado de proceder con la sesión en el punto, y si lo conveniente es que analicemos a mayor profundidad, pues sería para mí indistinto, ¿no? En realidad, lo que sí no me gustaría que quede, digamos, como una sensación, sobre todo porque estamos cumpliendo con la labor de transparencia
de que sea causante la suscrita, de que se baje un punto que es relevante para este tribunal, cuando esto no es así. En todo caso, la sesión para la aprobación de tesis también es un momento en el cual los magistrados, como lo hicimos la sesión pasada, en que platicamos el tema, podemos expresar los comentarios que tengamos. Yo me he ceñido en estricto término a la requisición que se me ha hecho, y siendo una materia algo complicada, por llamarlo así, técnica, pues creo que no se pueden hacer observaciones de forma máxima, que es algo que quedaría en su momento aprobado, vinculante para la comunidad jurídica, y en esa razón he hecho un estudio de carácter técnico. Entonces, yo me ceñiré a lo que la mayoría diga, no tengo ninguna inconveniencia en que se retire el punto si es lo que es más adecuado, o en todo caso que se continúe, porque incluso para no abrir debate, lo que yo iba a expresar ya está en el oficio, pues para agilidad solamente me ceñiré a las observaciones en su momento. Entonces yo estoy a la disposición de este honorable pleno y estoy cumpliendo con un requerimiento que la licenciada Chamanta me ha pedido un informe y observaciones y las he plasmado. Entonces también, magistrada, la carga de labores ha estado un poco intensa, no me estoy justificando, pero realmente hemos estado bajo cierta presión y el área de jurisprudencia creo que requiere esa minuciosidad. Es cuanto, presidente y compañeros. Gracias, magistrada. A ver, un poco para cerrar este comentario, yo sí diría que, por un lado, coinciden con la propuesta del magistrado Sánchez Urrutia y el magistrado Fernando Gama, sentido de aplazarla. Efectivamente, yo, hasta donde tengo conocimiento, magistrada Valencia, recibí su oficio el día que precisamente dijo la magistrada Isabel González, el 3 de noviembre, que fueron ya las observaciones. Yo no había recibido, la verdad, antes ningún tipo de observación. Efectivamente, los lineamientos es un tema que hay que trabajar, pero yo creo que no podemos ahorita discutir un asunto cuando hay, sobre todo, la cantidad de observaciones que hizo usted en el oficio que me remitió el 3 de noviembre. Entonces, creo que porque si no, me parece que la discusión va a ser muy larga, y yo creo que no es específicamente lo que esperamos de una aprobación de tesis, ¿no? Que debe ser, pues, propiamente ya la respuesta de algo que ya se había analizado previamente. Entonces, en atención a ello, someto simplemente para su aprobación el hecho de que se bajen del orden del día el punto 8, específicamente la propuesta de discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tesis y jurisprudencia propuestos por la titular del Departamento de Jurisprudencia y sistematización de tesis, y los rubros que ya anunció el secretario general. Está a su consideración, magistrados. Si están de acuerdo, les pediría que, en atención a que creo que hay disenso, nada más que el secretario recabe esta votación para que quiero saber si se baja o no este punto del orden del día. Secretario, por favor, si procede a recabar la votación sobre este punto. Correcto, presidente. Procedo a recabar la votación para efecto de determinar si se retira el punto 8 enlistado en el orden del día, y procederíamos a correr la clausura de la sesión como punto 8. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. Y yo también estoy a favor de que se retire, sobre todo porque, como lo señala la magistrada Isabel, pues sí es muy importante, pero se recibieron el martes ya a las 10 de la noche. Gracias. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor con la propuesta. Magistrada Isabel Cecilia González Glenín. A favor. Magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz. En contravía los comentarios que obran en esta sesión. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. A favor también de retirar el punto del orden del día. Señor magistrado, le informo que el resultado de la votación para retirar el punto 8 enlistado en el orden del día consiste en la propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tesis y jurisprudencia propuestos por la titular del Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis, cuyos rubros ya fueron dado cuenta al inicio de esta sesión. Ha resultado por mayoría de 4 votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, Fernando Gama Rodríguez, magistrada Isabel Cecilia González Grení y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto en contra de la magistrada Mónica Valencia Díaz. ¿Es cuanto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Bueno, entonces, en atención a este cambio, esta modificación en el orden del día, creo que lo que procedería es aprobar ya el orden del día como queda. ¿Correcto, señor secretario?
Correcto, presidente. En ese sentido, atendiendo a la votación recabada, el ajuste que sufriría el orden del día sería que el punto 8 sería la clausura de la sesión y Correcto. ya no estaríamos abordando el tema de tesis, magistrado. El orden del día quedaría hasta el punto 8 con la clausura de sesión. Sí, perdón, parece redundante, pero ahorita lo que se votó es específicamente eliminar del orden del día eso, y ahora lo que votaríamos es cómo queda el orden del día. ¿De acuerdo, señor secretario? Correcto, presidente. ¿Okay? Entonces, para que vuelva a recabar ahora la aprobación del orden del día como queda. Señores magistrados, entonces en atención a la aprobación de retirar el punto octavo, repito el orden del día, para no incurrir en mayores retrasos, me lo permiten, limitaría a mencionar el punto. Como primer punto en el orden del día, quedaría el pase de lista, la instalación de la sesión. Segundo punto, la lectura del orden del día y su aprobación. Tercer punto, la aprobación del acta de sesión jurisdiccional de pleno celebrada a distancia de fecha 18 de septiembre del 2020. Como cuarto punto, la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de reclamación. Como quinto punto, aprobación de proyectos de resolución de recursos de reclamación derivados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como sexto punto, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión. Como séptimo punto, aprobación de los proyectos de resolución del Pleno de este tribunal y cumplimiento a las ejecutorias de amparo. Y como octavo punto, la clausura de la sesión. Ese sería el ajuste que sufriría el orden del día en el entendido, señores magistrados, de que existen los subpuntos que ya se mencionaron con antelación y que en el entendido de innecesarias repeticiones estaríamos ajustándolo de esa manera si lo tienen a bien magistrados y magistradas. Gracias, señor secretario. Entonces, se pone a su consideración en esos términos. Magistrados, si están de acuerdo, por favor, recaben nada más la votación, señor secretario. Procedo entonces a recabar la votación, magistrado, para efecto de determinar el ajuste del orden del día. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Francisco Gama Rodríguez. Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Glemí. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. En contra, en congruencia con la votación anterior. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. A favor. Señor presidente, le informo que la votación resultante para realizar el ajuste correspondiente al orden del día en atención a la aprobación de retirar el punto octavo que se planteó inicialmente ha resultado con 4 votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez, magistrada Isabel Cecilia González Bení y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto en contra de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Entonces, en esos términos queda aprobado el orden del día. Proseguimos, señor secretario. Correcto, presidente. Pues de acuerdo al orden del día planteado y aprobado en el punto anterior, corresponde la aprobación del proyecto de acta de la sesión jurisdiccional no presencial del Pleno de fecha 18 de septiembre del 2020, mismo que fue previamente circulado entre los integrantes de este honorable Pleno. ¿Es cuánto, magistrado? Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, a su consideración el contenido del acta de la sesión jurisdiccional no presencial del Pleno del 18 de septiembre de este año, misma que fue, como ya dijo el secretario, previamente circulada. Si no tiene ningún comentario, procedemos a aprobarla económicamente. ¿Están de acuerdo, magistrados? Muy bien, entonces, señor secretario, a ver, creo que la magistrada Isabel tiene algún comentario. Ok, muy bien. Si están de acuerdo, entonces, por favor, levante la mano para aprobarla de manera económica. Señor secretario, por favor, de cuenta. Señor presidente, doy cuenta de que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Perdón, el acta de la sesión jurisdiccional no presencial ha sido aprobado por unanimidad de votos en votación económica. ¿Es cuánto, presidente? Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Queda aprobado entonces en esos términos el acta de la sesión jurisdiccional del 18 de septiembre. Proseguimos, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto consiste en la aprobación de la reformulación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 030, diagonal 2020,
interpuesto en contra del acuerdo de 7 de enero del 2020, a través del cual la tercera sala unitaria tuvo por ofrecida, exhibida y admitida la prueba señalada con el numeral 5 del apartado de pruebas del escrito de ampliación de la demanda, formulado por la parte actora, consistente en la documental privada denominada auxiliar de balanza provisional de la empresa a diciembre del 2013, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos revoca el acuerdo recurrido. Reitero, magistrado, este proyecto es una reformulación derivada de la última sesión jurisdiccional que tuvo este pleno. De acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. Sí, como ya lo apuntó oportunamente el secretario, este proyecto no fue aprobado en la sesión anterior y en atención a ello se reformuló de acuerdo al voto mayoritario de este pleno. Entonces, con fundamento en el artículo 68, en relación con el 199, tercer párrafo y 200, apartado B, fracción primera del Código de Justicia Administrativa, pues esto es un poquito lo que se somete a su consideración, ya circulado el proyecto, por si están de acuerdo con él, de otra manera, para que lo expresen en esta sesión. Magistrado, está a su consideración el proyecto. Magistrada Isabel. Yo estaría formulando voto en contra, en congruencia con mi votación de la sesión anterior. De acuerdo. Magistrado Sánchez Urrutia. Yo estoy a favor, en congruencia con la sesión anterior. De acuerdo. Magistrado Fernando Gama. A favor del proyecto, igual que replicando lo de la sesión anterior. Muy bien. Magistrada Valencia. Estoy a favor del proyecto. Muy bien. Yo también, en atención a precisamente el sentido de la votación de la sesión anterior, estaría en contra de este proyecto, formulando en consecuencia el voto particular que me corresponde. Entonces, secretario, por favor, si puede dar cuenta de manera ordenada en función de las salas, en el orden que corresponde después de presidencia, del resultado de la votación. Correcto, presidente. Procedo a recabar la votación de la reformulación del proyecto de recurso de reclamación 30-2020, puesto a consideración por la magistrada titular de la tercera sala unitaria. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Con el proyecto. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. En contra del proyecto, emitiendo mi voto particular. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. A favor del proyecto. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. En contra de la reformulación de este proyecto, emitiendo también voto particular, señor secretario. Correcto, señor presidente. Le informo que el resultado de la votación para aprobar la reformulación del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación que ha puesto a consideración del Pleno la magistrada titular de la tercera sala unitaria ha resultado con 3 votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez y magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, con los votos en contra de la magistrada Isabel Cecilia González Glení y el magistrado Alfredo Cuellar Labarte, ambos formulando voto particular en el presente asunto, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. En atención a la votación mayoritaria, queda aprobado el presente proyecto del recurso de reclamación 030 de 2020 en esos términos. Prosigamos, señor secretario, con el siguiente punto. Correcto, presidente. Toca el turno entonces para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 36-2020, interpuesto en contra del acuerdo de 26 de noviembre del 2019, por el cual la tercera sala unitaria determinó negar la medida cautelar provisional solicitada por la demandante, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos resuelve que ha quedado sin materia el recurso interpuesto. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración en el proyecto, previamente circulado, por si tienen algún comentario que quisieran hacer, magistrados. De no haberlo, procedemos a la votación económica. ¿Están de acuerdo con el proyecto, magistrados? Muy bien, entonces, por favor, si pueden levantar la mano, nada más para que quede constancia en la videograbación. Señor secretario, por favor, recabe la votación de manera económica en los términos.
Correcto, presidente. Doy cuenta de que el resultado de la votación recabada de manera económica relativa al recurso de reclamación 36-2020 de la ponencia de la presidencia de este tribunal ha resultado por unanimidad de votos. En consecuencia, ha quedado aprobado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. En atención a ello y por unanimidad, queda aprobado el recurso de reclamación 036/2020. Próximo, señor secretario. Toca el turno, presidente, para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 37-2020, interpuesto en contra del acuerdo de 8 de enero del 2020, por el que la tercera sala unitaria desechó la demanda interpuesta, proyecto bajo la ponencia de la cuarta sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. También se abre a su consideración el proyecto. Magistrados, si hay alguien, estamos todos a favor, les pediría que levantaran la mano. Magistrada, ¿está a favor o quiere opinar? Ok, adelante, magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado. Es cuanto. Quisiera hacer mención expresa porque en este proyecto, dada alguna cuestión de que había fechas para efecto para efecto también de los comentarios que amablemente recibí de usted y del magistrado Fernando, se realizó un ajuste por cuanto a fechas. No cambia el sentido, pero por provida con mis compañeros, entiendo que es mejorable la redacción en el sentido de que quede muy clara la fecha. Incluso estoy introduciendo un cuadrito con los cómputos que generalmente hacemos y a efecto de no obstaculizar nada más, comentarles a mis compañeros que estoy haciendo ese ajuste. El sentido es la redacción igual, nada más ya por el cómputo, porque estamos confirmando la resolución de primera instancia. Pero con eso pues creo que clarificaría mucho el por qué fue extemporáneo. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrados, Sánchez Urrutia y luego Gama, por favor. Los escuchamos. Ahí me perdí un poco. Al proyecto original, yo emitiría mi voto concurrente, tomando en consideración que hay dos fechas, ya sea el 8 de noviembre o el 11 de noviembre, pero en ambos casos la presentación de la demanda es extemporánea. Por eso entonces yo emitiría el voto concurrente. Magistrado Gama, lo escuchamos. Gracias, presidente, con su venia. Creo que hay un error, no sé, a ver, corríjanme. Creo que el proyecto al que se refiere la magistrada Mónica es el 37, no el 36. 37, correcto. Ese es. Ok. Sí, ya con si bien es cierto, ya se precisó la fecha en la que se hace conocedor del acto, que es el 11 de noviembre, aunado con ello, pues sí, el acto creo que está extemporáneo. De acuerdo. Sí, a ver, nada más para aclarar un poquito el tema, efectivamente hubo un ajuste porque hizo la magistrada en atención a un comentario que surgió cuando se circularon los proyectos y ese ajuste entiendo que se hizo, se sometió a consideración. Evidentemente esto cada magistrado lo interpreta y respetando los votos que puedan estar en concurrencia, esto es simplemente para aclarar, ¿no? En atención al comentario que hizo la magistrada Mónica, a mí me parecía que este tema estaba pues ya solventado, pero bueno, si ella lo quiso abrir, simplemente para que se entienda que no se está modificando el sentido del proyecto, ¿no? Porque me parece que esto puede generar una confusión innecesaria. Magistrada Valencia, te escuchamos. Únicamente para que el magistrado Antonio tenga, usted amablemente me comentó, el debate era si había sido notificado. Nuestro análisis partió de ya incluso un criterio que traemos en pleno, pero como se manejan varias fechas por la parte actora, recibí un comentario también del magistrado Fernando en donde como que de alguna manera era confuso, dada la redacción. Entonces lo que estoy dejando a salvo, magistrado Antonio, para que usted esté enterado, si fuera la anuencia del honorable pleno, es que estoy ya insertando una tablita como tal, como generalmente lo trabajamos, que no estaba originalmente, en donde ya queda como muy precisado el plazo. No cambia el sentido de nada, pero me parece que con eso quizá le obvie usted el trabajo del voto concurrente, porque el sentido es exactamente el mismo, es un poco el manejo de las fechas, si era 8 o era 11, cualquier manera extemporánea. Entonces yo recibí los comentarios de ustedes y
y considero que si están de acuerdo, pues evitaría ese trabajo. Si no, pues ya lo dejo como está y creo que se entiende perfectamente. Es cuanto. Gracias, presidente. Magistrada, atención, salvo que haya algún comentario adicional, se sometería a votación el presente proyecto. Señores magistrados, le pediría al secretario que, dadas las circunstancias, que por favor recabe de manera, en orden de las salas y de presidencia al final, esta votación. No se dice. Presidente, doy continuidad con la votación relativa al recurso de reclamación 37-2020. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz. A favor. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. También a favor del proyecto. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar proyecto de resolución de recurso de reclamación 037/2020, que ha puesto a consideración del Pleno la cuarta sala unitaria de este tribunal, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Magistrado, me gustaría nada más hacer una aclaración. Durante los comentarios que se suscitaron respecto de los ajustes que comentó la magistrada Mónica, el magistrado Antonio manifestó el deseo de generar un voto concurrente. No recabé la votación en ese sentido. No sé si desee plantearlo. En atención a las aclaraciones de la magistrada Valencia, yo creo que no va a ser necesario, porque indica que va a ser la tablita. Entonces ya no sería necesario. Muy bien, magistrado. En ese sentido queda aprobado por unanimidad de votos, magistrado, y sin votación alterna. Muy bien. Gracias, señor secretario. Entonces se aprueba por unanimidad de votos el recurso de reclamación 037/2020. Procedemos, señor secretario. Señor presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 39/2020, interpuesto contra el acuerdo de 27 de enero del 2020, por el que la cuarta sala unitaria tuvo admitida la contestación de la demanda. Proyecto bajo la ponencia de la tercera sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Muy bien, gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto de recurso de reclamación 039/2020 para sus comentarios. Si están de acuerdo todos, para aprobarlo de manera económica también el proyecto. Muy bien. Señor secretario, por favor, nada más si puede dar fe de la votación. Si pueden levantar la mano, por favor, magistrados. De manera económica. Adelante, secretario. Presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 39/2020 ha resultado por unanimidad de votos recabado de manera económica al no existir comentarios de los magistrados. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Con atención a ello y por unanimidad se aprueba el recurso de reclamación 039/2020. Proseguimos con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Continuando con el orden del día, presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 40/2020, interpuesto contra el acuerdo de 27 de febrero del 2020, por el que la tercera sala unitaria desechó la demanda, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. El proyecto del recurso 040 se somete a consideración de este pleno. ¿Algún comentario que quisieran hacer? Si no, para aprobarlo económicamente. Magistrados. Si están de acuerdo, les pediría que levantaran la mano para aprobarlo económicamente. Secretario, por favor. Presidente, doy cuenta de que el resultado de la votación económica recabada para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 40/2020 ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Queda aprobado entonces en esos términos por unanimidad el recurso de reclamación 040/2020. Proseguimos con el siguiente asunto a tratar en esta sesión. Secretario. Dando continuidad, presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 41/2020, interpuesto en contra del acuerdo de 4 de marzo del 2020, por el que la tercera sala unitaria desechó la demanda interpuesta por la parte actora. Proyecto bajo la ponencia de la primera sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos revoca parcialmente el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. También se somete a consideración de este pleno. ¿Están a favor del proyecto?
Si es así, les pido que levanten la mano para también hacerlo de manera económica. Secretario, por favor, magistrada Valencia. A ver, la magistrada Magistrado, Valencia. muchas gracias. Disculpe un poquito. Estamos en la reclamación 41, ¿verdad? Es correcto. Estaría yo con voto concurrente. Estoy a favor. Nada más sería el punto del si es modificar o revocar, porque tiene dos actos, entonces sería concurrente, presidente. De acuerdo, magistrada. Entonces, por favor, si recaba la votación de manera ordenada, señor secretario, nada más para que se considere el voto en concurrencia de la magistrada Valencia. No se oye, secretario. Correcto, presidente. Recabo la votación en orden nominal para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 40-2020. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. Termina más para aclarar. ¿Es el 40? Es el 41, una disculpa. Bien. Okay. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor del 41. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Voy con el proyecto, por favor. Magistrada Isabel Cecilia González Glenín. A favor del proyecto. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. A favor con voto concurrente. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Con el proyecto también, a favor. Magistrado presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 41-2020, que se puso a consideración del Pleno por la primera sala unitaria de este tribunal, ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Muchas gracias, señor secretario. Entonces queda aprobado por unanimidad con el voto concurrente ya anunciado de la magistrada Valencia Díaz el recurso de reclamación 41-2020. Entonces, señor secretario. Correcto, magistrado. Continúo y si me lo permite el Pleno, estaría proyectando las diapositivas relativas a los puntos que estamos comentando. Habíamos tenido un problema para poder abrir el archivo, pero ya se solucionó y si me permiten proyecto el documento correspondiente. Por favor, señor secretario, adelante. Correcto, magistrados. Toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 42-2020, interpuesto en contra del acuerdo de 4 de marzo del 2020, por el que la tercera sala unitaria suspendió el procedimiento del juicio contencioso administrativo TJA-QR-SU3-057-2019, en razón de que las autoridades demandadas, al contestar la demanda, plantearon el incidente de incompetencia que prevé el artículo 114, fracción segunda del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este Pleno el proyecto de recurso de reclamación 42 de 2020. Si están de acuerdo todos, les pediría, magistrados, que por favor levantaran la mano para hacerlo de manera económica. Muy bien, señor secretario, por favor, si puede dar cuenta y fe de esto. Correcto, señor presidente. Doy cuenta de que el resultado recabado en la votación económica para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 042-2020 ha resultado por unanimidad de votos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Se aprueba entonces en esos términos por unanimidad el recurso de reclamación 042-2020. Próximo, señor secretario. Presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 043-2020, interpuesto contra el acuerdo de 2 de marzo del 2020, por el que la cuarta sala unitaria, entre otras determinaciones, tuvo por no presentadas las pruebas ofrecidas en el escrito inicial de demanda referentes a diversas peticiones de informes para autoridades,
proyecto bajo la ponencia de la tercera sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos modifica el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto para sus comentarios. Magistrada Valencia. Gracias, magistrado. Voy a votar en contra. No sé si es procedente que dé las razones, pero realmente estoy totalmente en contra del proyecto. Como usted quiera, lo puede manifestar en su voto particular, pero evidentemente tiene, si usted lo quiere hacer, puede expresarlo. Como usted considera. Gracias, magistrado. Lo voy a hacer de manera lo más sintética posible, pero básicamente en este asunto que inclusive va coaligado con el que viene y por eso creo que es relevante, encuentro dos situaciones. En principio estoy votando en contra porque básicamente, conforme a lo que es motivo de la litis de la segunda instancia, lo que el recurrente señala por el desechamiento de la prueba de informes que ofreció, por lo cual pretendía en tres diversos momentos se rindieran dictámenes, dos de ellos a cargo de autoridades de índole fiscal estatal y otra por cuanto al periódico oficial del Estado, es en este sentido. Veo incongruente por cuanto a que el agravio se basa en cuanto a estas facultades o principio de adquisición procesal que tenemos los magistrados al resolver. Y la otra cuestión es en cuanto a que el argumento en el cual se basa es que la tercera sala, en donde el postulante está llevando asuntos análogos, las pruebas así le fueron admitidas y señala que le causa incertidumbre que dentro de las salas del tribunal existan diversos criterios. Me parece que la litis de la segunda instancia debe ocuparse de contestar en base a la legalidad del acuerdo, debe ser contestada en base a estos dos parámetros. En ese sentido, lo primero que me ha llamado la atención, porque sí es parte del agravio, es que al advertirse que hay contradicción de criterio, lo cual no es inusual en ningún órgano de impartición de justicia, tanto así que hay un mecanismo de solución de contradicción de criterios, pues deseable es que algún magistrado que no tengamos un criterio encontrado, pues conozca, pero lo dejo a salvo porque tampoco es algo que la ley regule expresamente por cuanto al turno de los recursos, pero me llama un poco la atención. Ahora bien, en esencia, me parece que los juzgadores gozamos de las garantías orgánicas que consigna a nuestro favor el artículo 116, fracción quinta, en intelección con la fracción tercera, y por cuanto a los principios de la ética judicial en cuanto a nuestra independencia, imparcialidad y objetividad, razón por la cual los criterios que tengamos como magistrados pues no nos vinculan como tal hasta en tanto no haya sido resuelto por un órgano superior y evidentemente bajo el mecanismo de la jurisprudencia en donde nosotros debemos acatarnos a la interpretación que se haga de la ley. Por otro lado, en cuanto a las documentales, porque creo que es relevante y sobre todo por el tipo de criterio que se va a plasmar en el caso concreto, el Código de Justicia Administrativa señala un procedimiento mixto, digamos, un esquema mixto en cuanto a la prueba, en donde se lista el tipo de prueba, los requisitos. Para que nosotros podamos admitir o desechar pruebas, tenemos que verificar que sean apegadas o no apegadas a derecho. Y si bien es cierto, no es poco frecuente que de alguna manera se pueda confundir por algún postulante, un litigante, mejor dicho, la denominación de la prueba, y en ese sentido sí tenemos tal vez un poquito de oportunidad, lo que no podemos llegar es al extremo de interpretar cuál va a ser en el fondo lo que se va a resolver o cuál va a ser la intención, que eso solamente corresponde a la etapa de valoración de la prueba en la sentencia. Entre otras situaciones, más allá de que por tratarse de un crédito fiscal, la parte pretende dictamen a través de informe que se le pida a la autoridad un dictamen, lo cual sería materia de una prueba pericial en el ámbito estrictamente procesal. Lo cierto es que los dictámenes pues están en cuanto a la contabilidad de los propios partes, y si están debatiendo la forma de cuantificar o el monto, bueno, pues es otro el mecanismo, pero no la rendición de documentos que como la ley establece, deberán estar en posesión de la autoridad. Por cuanto a lo que se refiere al periódico oficial del Estado, que fue la otra prueba que se ha desechado por la suscrita, básicamente la ley establece que cuando de manera exclusiva se encuentren ante la propia autoridad, y en el caso del periódico oficial es de consabido derecho 1, que lo que se enunció fue el demostrar las modificaciones al Código Fiscal.
lo cual no es materia de prueba como tal, porque nosotros como juzgadores tenemos la obligación de conocer la ley y sus modificaciones, particularmente cuando han sido publicadas en el periódico oficial del Estado. Entonces, en ese sentido, de cualquier manera, el justiciable pudo solicitar el ejemplar si es que esa era la estricta situación que pretendía aprobar, lo cual tampoco expresó. Son en esencia, presidente, y dejaría ya el análisis un poco más minucioso por cuanto a las razones que me llevan a disentir con la propuesta de proyecto. Gracias. Gracias a usted, magistrada. ¿Algún comentario, magistrados? Magistrada González y magistrado, primero la magistrada González y luego magistrado Sanzurrutia. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Difiero de los comentarios que hace mi compañera magistrada en razón de lo que a continuación me permito explicar. Aquí hay que distinguir dos tipos de pruebas, la documental y la documental en vía de informe. Y ambas están reguladas por preceptos legales distintos en el Código de Justicia Administrativa. La documental, por sí sola, para que pueda ser exhibida por parte del demandante al ser ofrecida en la demanda o en su ampliación de demanda, según sea el caso, evidentemente, si está en su poder, tiene obligación de exhibirla en el momento de que promueva estas dos etapas procesales. En el caso de que no la tenga en su poder, en términos del párrafo tercero del artículo 121 del Código de Justicia Administrativa, bueno, deberá acreditar que la solicitó legalmente con 5 días de antelación a cualquiera de estas dos etapas procesales. Lo que ofrece el demandante, o en este caso la demandante, es una documental en vía de informe relativa a unos dictámenes que en su momento ante la autoridad presentó, y lo que quiere es que la autoridad informe algo al respecto de esas documentales. No necesariamente que es, entiendo lo que hizo la magistrada instructora al momento de motivar su no admisión, que las tenía que haber, tenía que haber acreditado el haberlas solicitado con 5 días de antelación, pero no es, y contrario a lo que también afirma la autoridad, no es la intención del demandante exhibir los dictámenes, sino que la autoridad informe algo relativo a las mismas. Esa es la esencia y esa es la naturaleza jurídica de una documental en vía de informe. Que si bien ambas son documentales, tanto los dictámenes como un informe, pues son de naturaleza distinta. En razón de eso, no se puede obligar a un demandante a que lo que debe informar respecto de un documento público, una autoridad, le sea exigible haber solicitado antes, porque a él no le interesa exhibir ante la autoridad, ante la magistrada instructora, sus propios dictámenes, sino la información que respecto de ellos rinda a través del informe la autoridad demandada. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado Sanzurrutia, se le concede el uso de la voz. Estoy en contra del proyecto. Comparto varias de las consideraciones que ha manifestado la magistrada Valencia. Creo que son pruebas documentales que tenía la obligación de exhibir la parte promovente, y en específico voy a dar un ejemplo, los periódicos oficiales, que todos sabemos que los debe de conocer la autoridad, pero no están a su disposición, pero tenía la obligación de haberlo solicitado, haber realizado el trámite, y si obviamente por la premura no le daba tiempo para obtenerlos, bueno, pues acreditar ante la instrucción que se habían solicitado esos trámites para ofrecerlos como pruebas, y no así tratar de darle la vuelta y ofrecerlos como si fuera un informe. Y en segundo lugar, en la parte de los efectos de la resolución, cuando señala que resultó procedente y fundado el argumento, sin embargo, después me dice que no es suficiente. Entonces, me dice que sí, pero después me dice que no, pero concluye, lo procedente es que se deje sin efectos el acuerdo y se emita otro. Entonces me vuelve a decir que no, pero ordena que sí se emita un nuevo acuerdo. Creo entonces que estuvo bien valorada el acuerdo que emitió la sala de origen. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna opinión adicional? Magistrada Valencia.
Perdón, sí, agradezco el comentario del magistrado Antonio, creo que lo expresó un poco mejor que yo. En esencia, la forma en que se promueve la prueba en el punto conducente, y justamente ese es donde la suscrita, por lo cual entiende que la intención no está en mi potestad para este efecto, darle un alcance que no tenga, porque la prueba en esencia, al momento de que fue ofertada, es para efecto de un informe en donde soliciten los puntos que deseche, porque quiero aclarar que sí se admitieron las demás en ese punto, es una demanda un poco vasta. Y en esencia el litigante dice, remite el dictamen formulado por contador público autorizado sobre la contribución estatal, etcétera. Lo demás lo reservo porque no es válido ahorita, dada la ley de transparencia. Lo mismo acontece con la subsecuente prueba que le fue deshecha, remite el dictamen formulado. Está dando por hecho que existe el dictamen, que además no es de la autoridad, pero aparte lo que solicita es que se le remite el dictamen. Entonces, está dándole una vuelta, digámoslo así, para obtener una prueba que no está ofrecida conforme de derecho. Se está pidiendo un informe para remitir un dictamen formulado, pues entonces no está pidiendo un informe. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la suscrita estimó que no era pegado conforme a derecho. Es cuanto, todo lo demás ya lo reservo voto particular en caso de que así proceda. Bien. Magistrada González. Solo para hacer una precisión, por cuanto a la documental enviada informe relativa al periódico oficial del Estado, si yo solicito una copia, me van a remitir la versión pública y ahí no obra el refrendo. Y entiendo que la documental enviada informe va en función de que el director del periódico informe si esa ley fue refrendada. Entonces, creo que sí es importante que se distinga que en una documental enviada informe lo que debe de manifestar la autoridad es algo relativo a esas documentales públicas, hechos que constan en documentales públicas en términos de lo dispuesto por el artículo 148 del Código de Justicia Administrativa. Estamos obligando, en dado caso, si aprobamos, si se vota en contra de este proyecto, estamos obligando a los justiciables a lo imposible, porque el que él solicite o ella solicite una versión de una disposición legal publicada, un acuerdo, decreto publicado en el periódico oficial del Estado, por cuanto a lo que necesita saber al respecto de eso, pues no lo va a tener nunca, porque el que lo solicite con 5 días de antelación tampoco le va a lograr acreditar lo que intenta a través de sus conceptos de impugnación en el juicio. Y lo mismo sucede con los dictámenes. No pretende que les sean remitidos los dictámenes, sino que se informe que fueron presentados ante la autoridad. Por eso es que difiero de los comentarios de mi compañera Valencia, y al respecto de los que menciona mi compañero Sánchez Urrutia, era aclararle respecto de qué versaba la documental enviada de informe por cuanto al director del periódico oficial del Estado. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado Gaman, no tiene ningún comentario. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Sí, yo coincido con los comentarios del magistrado Antonio y la magistrada Isabel. En efecto, yo estaría en contra, pues la finalidad que se pretende con la probanza, pues no es clara, ¿no? Y por otro lado, creo que es genérica y no es idónea, pues no aclara para efectos de qué las requiere. Yo estaría en contra del proyecto con un voto particular. Muy bien. Gracias. Yo también estaría en contra del proyecto por razones muy parecidas a las que expresó ya el magistrado Sánchez Urrutia y la magistrada Valencia. Sí, yo también veo un poco como los dictámenes, particularmente el tema de los dictámenes, que técnicamente lo que se debe de consignar son hechos, es decir, contestar sobre ciertas cosas y no formalmente el documento, pero no quiero obviar algo que ya se expresó. Por lo tanto, en atención al sentido de la votación, le pediría, y si no tiene ningún otro comentario, le pediría al señor secretario que recabe la votación en el orden de las salas. Y después presidencia, señor secretario. Correcto, señor presidente. Procedo a recabar la votación relativa al recurso de reclamación 43-2020 que ha puesto a consideración de este pleno la tercera sala unitaria. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. En contra con voto particular. Perdón, estoy entendiendo, magistrado Sánchez Urrutia, ¿está a favor del proyecto? No, perdón.
es conforme a lo expresado, es en contra del proyecto. Correcto. Magistrado Fernando Gama Rodríguez, perdón. Estaría emitiendo un voto particular y estoy en contra del acuerdo, del proyecto. Correcto, magistrado. Magistrada Isabel Cecilia González Blení. A favor del proyecto. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. En contra del proyecto y reserva del cómputo del final, el voto particular. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. En contra del proyecto y emitiré voto particular. Magistrado presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de recurso de resolución del recurso de reclamación 43-2020 puesto a consideración por la magistrada Isabel Cecilia González Glenín a este honorable pleno ha resultado con 4 votos en contra de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez, magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto a favor de la magistrada ponente Isabel Cecilia González Glenín. En ese sentido, si lo tiene bien, honorable pleno, la votación, el voto particular no tendría lugar, puesto que se tendría que reformular el proyecto por parte de la magistrada Glenín para efecto de que sea aprobado y en todo caso el voto del proyecto planteado en esta sesión por la magistrada González pueda ser puesto como voto particular de la resolución en comento. Muy bien, sí, magistrados están de acuerdo con esa propuesta. Muy bien. Entonces, en atención a ello, no se aprueba el presente proyecto de recurso de reclamación y se reformulará. Queda aprobado, más bien, queda acordado en esos términos el recurso de reclamación 043 de 2020. Señores magistrados, me está pidiendo un magistrado un momento, si podemos suspender 2 minutos la sesión y la retomamos en unos minutos. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Rapidísimo. Retomamos en un momento.
¿correcto? Señor secretario, por favor, si puede proseguir con la sesión donde nos quedamos. Correcto, presidente. Solamente para efectos del acta, doy fe de que siendo las 13 horas con 27 minutos, se reanuda la sesión jurisdiccional del Pleno de fecha 5 de noviembre del 2020. Continuando con el orden del día, señor presidente, tomando en consideración que fue aprobado el recurso de reclamación 43, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 46-2020, interpuesto en contra del acuerdo de 12 de marzo del 2020, por el que la cuarta sala unitaria, entre otras determinaciones, tuvo por no presentadas las pruebas ofrecidas en el escrito inicial de demanda referentes a diversas peticiones de informes para autoridades. Tuvo por admitida la prueba superveniente consistente en la versión pública de la sentencia definitiva de 22 de agosto del 2019, dictada por el Juzgado Sexto Distrito en el Estado. Muchas gracias, señor secretario. Me parece que Magistrado, tenía yo mal la información en la pantalla. Bueno, entonces, si quiere volverlo a Toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 46-2020 en contra del acuerdo de 12 de marzo del 2020, por el que la cuarta sala unitaria, entre otras determinaciones, tuvo por no presentadas las pruebas ofrecidas en el escrito inicial de demanda referentes a diversas peticiones de informes para autoridades, proyecto bajo la ponencia de la tercera sala unitaria de este tribunal, y que en sus puntos resolutivos modifica el acuerdo recurrido. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, magistrados, este asunto guarda muchísima similitud con el que acabamos de discutir. Me parece anticipar que la votación prácticamente se repetiría, salvo que tuvieran alguna consideración adicional. De otra manera, creo que recabaríamos, por como quedó la votación en el proyecto del recurso 43, recabaríamos de manera ordenada la votación en función de las salas y eventualmente después la presidencia. ¿Están de acuerdo? ¿Que lo hagamos así? Muy bien. Señor secretario, por favor. Correcto, presidente. Procedo a recabar la votación relativa al proyecto de resolución del recurso de reclamación 46-2020, puesto a consideración por la magistrada ponente titular de la tercera sala unitaria. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. En contra. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. En contra, con un voto particular. Magistrada Isabel Cecilia González Glenín. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. En contra, reservo voto particular en sentido de votación. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Igualmente en contra, y creo que por el tipo de votación no tendría sentido el voto particular. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 46-2020, que ha puesto a consideración del Pleno la tercera sala unitaria de este tribunal, ha sido ha resultado con 4 votos en contra de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez, magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto a favor de la magistrada ponente Isabel Cecilia González Glenín, no aprobándose así el proyecto de referencia, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces queda en esos términos el proyecto a reformularse en relativo al recurso de reclamación 046 por parte de la magistrada. En esos términos, entonces, queda aprobado. Prosiga, señor secretario. Correcto, presidente. Toca el turno para la aprobación del proyecto relativo al recurso de reclamación 44-2020, interpuesto en contra del acuerdo de 21 de enero del 2020, por el que la primera sala unitaria tuvo por admitida la prueba superveniente consistente en la versión pública de la sentencia definitiva de 22 de agosto del 2019, dictada por el Juzgado Sexto Distrito en el Estado, proyecto bajo la ponencia de la segunda sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el recurso de reclamación 044, diagonal 2020. Magistrada Valencia, le escuchamos. Magistrado, estoy a favor del proyecto, pero como en otras ocasiones, por el fundamento estaría con concurrente. Estoy con el sentido, nada más es un tema de fundamento. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, magistrada Valencia. ¿Algún comentario adicional?
Muy bien, yo también estoy de acuerdo con el proyecto en el sentido, pero sí también traería un tema por cuanto a la invocación de, por ahí un artículo, por lo tanto sí pondría yo mi voto concurrente. En atención a ello, si no hay ningún otro comentario, señor secretario, por favor, recabe también otra vez de manera ordenada la votación por las concurrencias en las votaciones. Presidente, procedo a recabar la votación relativa al proyecto del recurso de reclamación 044-2020 que ha puesto a consideración del Pleno la segunda sala unitaria. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Con el proyecto. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. A favor con voto concurrente. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. De igual modo, a favor, con voto concurrente. Magistrado Presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 44-2020 que puso a consideración del Pleno el magistrado titular de la segunda sala unitaria de este tribunal ha sido aprobado por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz y el magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, queda aprobado el proyecto de recurso de reclamación 044-2020 por unanimidad, con 2 votos concurrentes de la magistrada Valencia Díaz y del suscrito magistrado. Proseguimos, señor secretario. Dando continuidad con el orden del día aprobado, magistrado, toca el turno para la discusión y aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 45-2020 interpuesto contra el acuerdo de 29 de enero del 2020, por el que la primera sala unitaria tuvo por admitida la prueba superveniente consistente en la versión pública de la sentencia definitiva de 9 de enero del 2020, dictado por dicha sala dentro del expediente de origen 18-2019-SU1-1 romano. Ya. Dictado en el expediente de origen 104-2019-SU1-1 romano y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto de este recurso de reclamación 045-2020. Si tiene alguna consideración adicional, entiendo que habrá también algún voto concurrente, magistrada Valencia. Perdón, magistrado, nada más por saneamiento, si procediera. Me parece que ya habíamos votado el 45, ¿no? Son muy parecidos. El 44. Estamos con el 45. Correcto. Este proyecto de recurso de reclamación 45-2020 se somete a consideración de este pleno. Si tienen algún comentario, si no, para que se vote. Si no hay comentarios, lo único que yo formularía es un voto concurrente. Estoy de acuerdo con ese sentido, pero sí formularía un voto concurrente. Entonces, señor secretario, de igual manera que la anterior, se puede acabar la votación. Procedo con la votación, presidente. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. A favor con voto concurrente. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. También a favor con voto concurrente. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 45-2020 puesto a consideración del Pleno por el magistrado titular de la segunda sala unitaria de este tribunal ha sido aprobado por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz y el magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces queda aprobado en esos términos el recurso de reclamación 045 de 2020. Entonces, señor secretario. Presidente, toca el turno entonces para la aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 47-2020,
interpuesto en contra del acuerdo de 18 de marzo del 2020 por el que la tercera sala unitaria admite la contestación de demanda interpuesta por parte de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, y se tuvieron por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales ofrecidas por dicha demandada. Proyecto bajo la ponencia de la primera sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos revoca el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se pone en consideración de este honorable pleno el recurso de reclamación 047/2020 para sus comentarios. Maestrados, ¿algún comentario que quisieran formular? Maestrada Valencia, te escuchamos. Gracias, presidente. Estoy con el proyecto, nada más que emitiré voto concurrente por los puntos resolutivos. En mi opinión debe ser modificar. Gracias. Gracias, maestrada. ¿Algún comentario adicional? Si no lo hay, y en atención a que va a haber también un voto concurrente, señor secretario, por favor, recabar en igual término la votación. Procedo, señor presidente. Magistrado Antonio Sáenz Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. A favor con voto concurrente. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 47-2020 puesto a consideración del Pleno por el magistrado titular de la primera sala unitaria de este tribunal ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Queda entonces aprobado en esos términos con el voto concurrente de la magistrada Mónica Valencia. Por unanimidad, el proyecto del recurso 047/2020. Prosigue, señor secretario. Presidente, hemos agotado los recursos de reclamación y el siguiente punto en el orden del día sería la aprobación de los recursos de reclamación derivados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese orden, tocaría el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA, diagonal 05, diagonal 2020, interpuesto contra el acuerdo de 4 de febrero del 2020, por el que la directora, substanciadora, consultiva y de análisis jurídico de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo admitió a trámite el informe de presunta responsabilidad administrativa emitido por la autoridad investigadora, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto de este recurso, LGRA 005, diagonal 2020. ¿Magistrados estarían de acuerdo con el proyecto o alguien tiene algo? A favor. Creo que se congeló. Se congeló. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, el que está, sigo viendo, magistrado Gama, ¿está por ahí? Ah, ok. A ver, entonces pueden levantar la mano porque sí se congeló, ya no vi la... Magistrado, No, por favor. no. No estás de Magistrado, acuerdo. perdón, es que por falla, perdone que le interrumpa. Traigo voto concurrente, magistrado. Muy bien, entonces, si tiene voto concurrente, en el orden de las salas, después presidencia. ¿Tiene apagado su micrófono, secretario? Una disculpa. Procedo, señor presidente. Magistrado Antonio Sáenz Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. A favor con voto concurrente. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación LGRA 5-2020 puesto a consideración del Pleno por la presidencia de este tribunal ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente de la magistrada Mónica Valencia Díaz. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces queda aprobado por unanimidad con el voto concurrente de la magistrada
Mónica Valencia Díaz, en el LGRA 005 de 2020. Procedemos, señor secretario. Continuando con el orden del día, presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA, diagonal 06, diagonal 2020, interpuesto contra el acuerdo de 19 de agosto del 2020, por el cual la segunda sala unitaria determinó el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa con número de identificación CM, diagonal DSCAJ, diagonal PRA, guión 008, diagonal 2020, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto de recurso LGRA 006 de 2020. Magistrada Valencia. Gracias, magistrado. Voy con voto en contra y me reservo voto particular. Gracias. Gracias a usted. Magistrados, ¿algún comentario adicional? Muy bien, entonces, por favor, señor secretario, si procede a recabar también en el orden de las salas y después presidencia el resultado de la votación. Procedo, presidente. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Glenín. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. En contra con voto particular. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Con el proyecto. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA 06-2020 que puso a consideración del Pleno la presidencia de este tribunal ha sido aprobado por mayoría de 4 votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez, magistrada Isabel Cecilia González Glenín y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto en contra de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, quien formula voto particular en este asunto en concreto. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Entonces, en ese entendido, queda aprobado el proyecto de resolución LGRA 006, diagonal 2020 por 4 votos a favor, 1 en contra. Gracias, señor secretario. Correcto, magistrado. Toca el turno entonces, magistrado, a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA 08-2020, interpuesto contra el acuerdo de 11 de marzo del 2020, por el que la tercera sala unitaria declaró infundada la calificación de la falta administrativa grave del informe de presunta responsabilidad administrativa de 24 de octubre del 2019, emitido por la autoridad investigadora, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. También se somete a consideración de este honorable pleno, este recurso de reclamación LGRA 008 de 2020. ¿Algún comentario, magistrados? Si hay consenso, les pediría que levantaran la mano para votarlo económicamente en todos. Por favor, secretario, si da cuenta y fe. Magistrados y magistradas del Pleno, doy cuenta de que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA 8-2020 ha resultado por unanimidad de votos. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario, que aprobado entonces así, por unanimidad, el recurso LGRA 008 de 2020. Proseguimos, señor secretario. Presidente, procedamos con la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA 9-2020 interpuesto contra el acuerdo de 11 de marzo del 2020, por el que la tercera sala unitaria declaró infundada la calificación de la falta administrativa grave del informe de presunta responsabilidad administrativa de 24 de octubre del 2019, emitido por la autoridad investigadora, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Creo que es en los mismos términos que el proyecto anterior. Entonces, si están de acuerdo, magistrados, nada más con levantar la mano aprobando el proyecto para que se recabe la votación de manera económica. Señor secretario, por favor, si da cuenta. Señor presidente, doy cuenta que el resultado de la votación económica para aprobar el proyecto del recurso de reclamación LGRA 9-2020 ha resultado por unanimidad de votos. ¿Es cuánto? Muy bien.
Queda aprobado entonces en esos términos el recurso de reclamación LGRA 009/2020 por unanimidad. Gracias. Señor secretario, por favor, si prosigue. Presidente, ya hemos agotado los recursos de reclamación derivados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Toca el turno para los recursos de revisión. Como primer punto en este apartado, la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 01-2020 en contra de la sentencia definitiva de 29 de noviembre del 2019, por el que la tercera sala unitaria declaró la nulidad lisa y llana de la negativa ficta impugnada, proyecto bajo la ponencia de la cuarta sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Magistrados, está a su consideración este proyecto de recurso de revisión 001 de 2020. ¿Algún comentario que quisieran hacer? Si no lo hay, entonces procederemos a la votación económica. Por favor, magistrados, si pueden levantar la mano para votarlo. Muy bien, señor secretario, por favor, de cuenta, el fe. Presidente, doy cuenta de que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 1-2020 que pone a consideración del Pleno la cuarta sala unitaria ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Se aprueba entonces en esos términos por unanimidad el recurso de revisión 001/2020. Proseguimos, señor secretario. Toca el turno, magistrado, para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3-2020 interpuesto contra la sentencia definitiva de 18 de diciembre del 2019, a través del cual la tercera sala unitaria declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, proyecto bajo la ponencia de la segunda sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este honorable pleno el proyecto de recurso de revisión 003/2020. Si no tienen comentarios, lo aprobaremos también la propuesta de aprobarlo de manera económica. Por favor, magistrados, si están de acuerdo, levanten la mano. Magistrado Gama, correcto. Presidente, doy cuenta de que el resultado de la votación económica para aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 3-2020 que pone a consideración del Pleno la segunda sala unitaria ha resultado por unanimidad de votos. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Entonces se aprueba por unanimidad el recurso de revisión 003/2020. Presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 5-2020 interpuesto contra la sentencia definitiva de 28 de febrero del 2020, por la que la segunda sala unitaria declaró la nulidad de la resolución impugnada, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el recurso de revisión 005 para sus comentarios. ¿Algún comentario, magistrados? Magistrado Gama. Gracias, presidente. Estoy a favor del proyecto, con excepción de efectuar un voto concurrente, magistrado. Muy bien. Gracias, magistrado Gama. Yo también nada más me gustaría hacer una consideración importante. Si bien es cierto, en recursos previos de reclamación, el 03 y el 7 de 2019, voté a favor hoy a raíz de diferentes análisis que he hecho. Sí me gustaría por lo menos plantear aquí ante este pleno una eventual nueva reflexión por cuanto a la procedencia del recurso. Había resuelto anteriormente que si la autoridad puede interponer, es decir, que sí hay competencia y todo, pero siempre y cuando la autoridad razone la importancia y trascendencia del asunto. Pero a mí me parece cuando hay vicios formales que en ese caso no procedería el recurso. Eso es simplemente la única consideración distinta que hay sobre los proyectos anteriores. Solo para que este pleno lo conozca, en atención a ello, no cambia el sentido de votación, voto a favor del proyecto, pero quise expresarlo a este pleno. Gracias, magistrados. ¿Algún comentario adicional que quisieran hacer? Si no hay más comentarios, les pediría, por favor, que levantaran la mano para votar el presente proyecto. Perdón, el magistrado Gama tiene un voto concurrente, ¿correcto? Ok, entonces, por favor, señor secretario, recabe la votación. Procedo, presidente. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor.
Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor, emitiendo un voto concurrente. Magistrada Isabel Cecilia González Gleni. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. A favor. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. También a favor. Magistrado presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 5-2020, que ha puesto a consideración del Pleno la presidencia de este tribunal, ha sido aprobado por unanimidad de votos, con el voto concurrente del magistrado Fernando Gama Rodríguez. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor secretario. Que bueno, en atención a ello queda aprobado entonces por unanimidad, con el voto concurrente del magistrado Gama, el proyecto de recurso de revisión 005/2020. Proseguimos, señor secretario. Toca el turno, presidente, para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 8-2020, interpuesto contra la sentencia definitiva del 18 de febrero del 2020, por el que la cuarta sala unitaria declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Se pone a consideración de las magistradas y magistrados de este pleno el proyecto. Si no hay comentarios, les pediría que levantaran la mano para votarlo económicamente. Muy bien, señor secretario, por favor. Presidente, doy cuenta de que el resultado de la votación económica para aprobar el proyecto del recurso de revisión 08-2020, que pone a consideración del Pleno la presidencia de este tribunal, ha resultado por unanimidad de votos. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Queda aprobado entonces en estos términos el recurso de revisión 008/2020 por unanimidad. Proseguimos, señor secretario. Presidente, hemos agotado los puntos relativos a los recursos de revisión. Toca el turno para los cumplimientos de ejecutoria. En primer término, el relativo al proyecto de resolución emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento, relativo al recurso de reclamación 27-2019, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo número 560/2019, emitida por el segundo tribunal colegiado del 27º Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo proyecto confirma el acuerdo de 14 de febrero del 2019, emitido por la primera sala unitaria dentro de los autos del juicio contencioso administrativo de número 2/2019-SU1-1 romano. Es cuando, presidente. Gracias, señor secretario. Se pone a consideración de este pleno el cumplimiento del proyecto de cumplimiento de de amparo directo 560/2019. Magistrados, ¿están de acuerdo con el proyecto de cumplimiento? Por favor, si levantan la mano, simplemente para aprobarlo en esos términos por unanimidad. Magistrada Isabel. Ok, de acuerdo. Presidente, le informo que el resultado de la votación económica para aprobar vías de cumplimiento la ejecutoria de amparo directo 560/2019, que puso a consideración del Pleno la presidencia de este tribunal, ha resultado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Entonces queda aprobado en esos términos el proyecto de cumplimiento de la ejecutoria de amparo 560/2019, relativo al recurso de reclamación 27/2019. Gracias, señor secretario. Proseguimos. Como siguiente punto, magistrado, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, relativo al recurso de reclamación 67/2019. Esto en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto 1660/2019 del índice del Juzgado Cuarto del Distrito del Estado de Quintana Roo, cuyo proyecto resuelve procedente, pero ha quedado sin materia el recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo del 9 de julio del 2019, emitido por la primera sala unitaria dentro del expediente 87/2019 SU1-1 romano. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor secretario. Se pone en consideración de este pleno el proyecto de cumplimiento de ejecutoria de amparo indirecto. Magistrados, ¿algún comentario que quisieran hacer? Muy bien, magistrados, por favor, si pueden levantar la mano para efecto de aprobarlo económicamente. Muy bien. Por favor, señor secretario, prosigue. Presidente, le doy cuenta que el resultado de la votación económica para aprobar el cumplimiento de ejecutoria de amparo indirecto 1660/2019, que pone a consideración la presidencia del tribunal, resultó con votación unánime. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Entonces queda aprobado de manera unánime el cumplimiento de esta ejecutoria de amparo indirecto
2019, vinculada con recurso de reclamación 067 también del mismo año. Proseguimos, señor secretario. Señor presidente, en atención a la modificación que sufrió el orden del día, hemos agotado todos los puntos de la presente sesión y correspondería la clausura de la misma, si así lo tienen abierto. Muy bien, señores magistrados, si no tienen algún otro punto o tema que tratar, daría por clausurar la presente sesión, siendo las 13:56 del día 5 de noviembre de 2020. Muchas gracias, señor secretario, muchas gracias, magistradas y magistrados. Gracias a todos los que nos siguieron en redes sociales. Buenas tardes a todos.